Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Primero fue un silencio vertical, abrumador, bajo la Virgen del Perpetuo punteada de moscas. Un silencio inadvertido allá afuera donde el sol era ruido puro, canciones profundas. Allá afuera donde ocurría lo de siempre y el patio estaba surcado de ropas multicolores jugando al cielo. Pero después fue algo como un respiro, como si se hubiese dejado de oprimir el pecho y las cosas salieran de allá adentro sin trabajos, sin oposición. Y qué fenómeno extraño. El silencio había sido lo más duro, lo más seco, lo más insoportable. Era como un tiempo detenido, como un minuto sin segundos, vacío y angustioso. Pero cuando vino el llanto, un llanto de barriguita sorprendida, de pequeños pulmones sin costumbre, las comadres que aguardaban en la puerta hicieron un movimiento desentumecidamente libre y satisfecho. Ya está, gracias a Dios. Doña Encarnación, por su parte, salió con aire de gallina misteriosa, las manos aún húmedas ofrecidas al viento. Fue niño. El grupo de mujeres se condensó, apretándose. Sí, ya lo decía yo, por la manera de llorar, y otras voces mezcladas que parecían pájaros verdes. Las mujercitas no lloran tan fuerte, menos mal. Y el marido, santo Dios, dice que está en el paso. No sé qué hay, en efecto, pero el llanto de los hombrecitos se escucha desde muy lejos. Es cuestión de poner un poco de atención y en la noche, cuando ya no habla nadie, cuando apenas se escuchan algunos ruidos perezosos, un llanto vibra allá, como si fuese en la otra cuadra, después de muchos muros. Ocurre en cualquier noche del mundo, pues siempre, toda la vida, hay un niño eterno, un niño secreto que habla con el llanto y quién sabe qué dice, porque los niños no tienen otra manera de hablar. Mas, ¿qué hay de extraño en que los niños lloren? Y ahí, ¿no había sido justamente el llanto feliz y anunciador que indica la vida, el ingreso sólido y firme, el nacimiento? Cuando la noche apagó los tendederos y llenó de estrellas las baldosas mojadas, aquel llanto repetido no se sabía lo que era. Podía ser el niño nuevo, el niño recién traído del aire, pero también podía ser el niño de la vida, el que llora eternamente en todas las casas, el que escuchan todas las madres del mundo, el que habla llorando en todas las ciudades. Bastaba simplemente con no mover el cuerpo bajo las sábanas. Las sábanas hacen un ruido inmenso que ocupa el cuarto entero, para que el llanto estuviera ahí, como viniendo del infinito. El gemir de los niños es como un lenguaje de los animales, de los pájaros, de los perros lanudos y pequeños. No se puede hablar con ellos, pero hay que ver cómo miran, cómo están llenos de gracia y de palabras, y todo ello es significante y trascendental. Y si lloran, han de querer algo con ese idioma inaccesible y fabuloso del llanto. El nuevo hombrecito lloró toda la noche. Lloró como si hubiera sido el niño eterno, el niño de la tierra, al que escuchan las madres siempre y por los siglos. Los vecinos no podían conciliar el sueño. Esa criatura de Dios. Pero vendría la mañana. Por la mañana los niños no lloran, ya que son amigos del sol. Por la mañana los tendederos vuelven a encenderse con paños de colores y el agua recobra su antigua transparencia y su voz, que es como de un niño. Por la mañana. La portera barría una o dos estrellas rezagadas, todavía prisioneros por los charcos, y entonces comenzaban a desperezarse los ruidos recién despiertos. Botellas de leche tintineantes, carros sustantivos, trabajadores, fábricas roncas. Mas en medio de todo ello, un ruido anterior, casi olvidado. ¿Qué le pasará a ese niño que no deja de llorar?, gruñó la portera. Y después de un segundo, Agustina, anda y le preguntas a esa mujer qué tiene el niño.
La cubeta de agua quedó aguardando abajo de la llave mientras Agustina golpeaba la puerta. Señora, señora. La portera entrecerró los ojos, otra vez indiferente. ¿No responde? Válgame, qué mujer. El marido estaba en El Paso, al otro extremo del país. Ahí es una frontera y los gringos enganchan gente para el trabajo. Para ir hasta la frontera, primero se salvan esas montañas azules próximas que rodean el valle, y después, poco a poco, se va descendiendo mientras el paisaje se vuelve más antiguo, más encerrado en sí mismo. ¿Cuántos días se hacen hasta El Paso? Sin duda muchos. 2 o 3 noches con 2 o 3 días, porque está muy lejos, más allá de Zacatecas, que es verde, de cobre, y de Durango, que es rojo y gris. Se dice que hay desiertos y arenales inmensos antes de llegar, pero cuando se llega, la portera recorrió vivienda por vivienda. No basta querer dar palo de la afinadita, y todos contribuían, pues cuando uno se muere, no hay nadie que deje de ayudarlo. Con lo reunido hubo para un cajón de tercera, de esos llamados bataclanes, por lo desnudo negro, donde la afinadita se veía muy bien. En el cuartucho la gente giraba por turnos ante el féretro. Tan joven y bonita, todavía con chapas. Lástima, dejando un huerfanito. El huerfanito estaba en una caja blanca vacía de jabón, llorando siempre, pues dentro del cuarto aún no nacía el sol. Las comadres comentaban: de haberlo adivinado, traemos al padrecito. No que murió sin confesión. Después se tuvo que hacer otra colecta, pues eran muchos los gastos, mas no se opuso dificultad alguna, ya que para todo hay en un caso de tal naturaleza. Es sorprendente, pero nada quedó sin prever. Flores, aceite para la lámpara, café, alcohol. Ahí estaban las mujeres reunidas por la muerte, reverenciándola con atención y curiosidad, con profundidad, el pecho en calma. Contemplaban el cadáver como si en cierto modo fuera obra suya, como si ellas y solo ellas hubiesen determinado totalmente esa majestad del cuerpo frío, aquel silencio medroso y satisfecho, aquella presencia solemnísima. Porque ¿cómo? ¿La iban a enterrar así nomás, envuelta en un petate? No. Debía tener un entierro pobre, pero decente. Debía tener la cabeza recostada en la almohadilla color de rosa. El cajón por dentro tenía un bonito color de rosa. Y vérsele el rostro a través del cristal con sus rasgos limpios y de hielo. La portera misma fue quien le limpió la cara con un algodón humedecido para que no se viera mal y tuviese esa configuración reposada y dulce, bella, a pesar de las ligeras ondas azules y la nariz como crecidita. Un tanto más encorvada, 2 o 3 días habían pasado. La portera cumplía con barrar su patio, limpiándolo de todo, de pisadas, de acontecimientos. ¿Qué era aquello que faltaba, sin embargo? Algo que no era la finada había dejado de existir, como si en la tierra se hubiera hecho un gran vacío. ¿Qué podía ser? Algo que no se oía. La portera tembló de repente. Sí, algo que no se escuchaba ya. Por Dios, Agustina. Las baldosas estaban anchas, como siempre. Muchacha, por Dios, ve por qué no llora ese niño. Los pasos corrieron por encima del patio bajo un cielo que amanecía. Un grito agudo, estridente, lleno de terror, se dejó escuchar enseguida. Pues cómo ha de llorar, mamá. Jesús sacramentado. Dentro del cuarto se oyeron ruidos temerosos, consternados, irremediables. Si el angelito se ha de haber muerto de hambre, nadie se acordó de él. Es cuestión únicamente de guardar un gran silencio, un silencio que no tenga límites. Entonces se puede escuchar el llanto de un niño cualquiera, de un niño sin nombre, porque siempre hay un niño que está llorando sobre la tierra. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Letras Militantes. Acabo de leer el cuento Preferencias, incluido en el libro Dios en la Tierra de José Revueltas. Y pues hemos optado por hacer este programa en homenaje, en conmemoración
a ese gran escritor, gran ideólogo, gran pensador, gran personaje de la política de izquierda, del activismo, que fue José Revueltas. Justamente esta semana se cumplieron 49 años ya de su fallecimiento en 1976, después de una vida llena de peripecias, una vida llena de aventuras, una vida llena de drama, de tragedia, de conflictos, de contradicciones, pero que no deja de ser una vida ejemplar de un personaje que, a pesar de todos los pesares, supo salir adelante, supo imponerse, supo mantener su dignidad, su honestidad, a pesar de todo lo que se hizo en contra de él, ¿no? Bueno, muy brevemente, una muy breve semblanza, porque da para mucho tiempo. Hay escritos fabulosos biográficos sobre José Revueltas, José Maximiliano Revueltas Sánchez, que nace en Santiago Papasquiaro, en Durango, un poblado de Durango, el 20 de noviembre del mismo año en que nace nuestro sindicato, en 1914, y fallece en la Ciudad de México el 14 de abril de 1976. Como decía, bueno, fue un escritor, filósofo, un revolucionario, activista político y de los más destacados en nuestro país, que es reconocido por una obra muy extensa que abarca diferentes géneros. No es un escritor al que se le puede ubicar solamente en un género literario. Él abordó el cuento, abordó la novela, abordó la poesía, la dramaturgia, fue autor de obras de teatro, el guión cinematográfico, fue un destacado guionista a la salida de esta época de oro del cine mexicano, ensayista, y tiene infinidad en su obra, tiene infinidad de escritos de análisis y teoría política que pues han sido un tanto descuidados, no han sido revalorados, no han sido reestudiados debidamente por el aporte tan importante que hace a la organización de la izquierda, de los trabajadores en nuestro país. Bueno, Revueltas perteneció de por sí a una familia muy talentosa de artistas, muy destacados, muy importantes para la historia del arte y la cultura en nuestro país, comenzando por su hermano mayor, Silvestre Revueltas, uno de los compositores, si no es que el más importante de este país, uno de los más importantes, que le dio forma a toda esta corriente nacionalista en la música de orquesta, en la música sinfónica mexicana. Su otro hermano, Fermín Revueltas, un pintor muy prolífico. Hay mucha obra de Fermín Revueltas, desde grabados, bocetos, pinturas, hasta los murales en los que él participó, por ejemplo, en San Ildefonso, junto a Diego Rivera, junto a José Clemente Orozco, junto a Jean Charlot, junto a David Alfaro Siqueiros. Fermín fue uno de esos grandes pintores de estos inicios del muralismo mexicano del siglo XX, y además un activista político. Formó parte de este sindicato de artistas y técnicos que fundan originalmente Diego Rivera y José Clemente Orozco. Rosaura Revueltas, una actriz, bailarina, escritora, que participa en una película muy importante, en un momento muy destacado de la historia del cine en los Estados Unidos, una película que se llama La sal de la tierra, de 1954, una película que fue prohibida por la orientación comunista que tenía la historia, que hablaba de una huelga sobre unos trabajadores en una parte de Estados Unidos, una parte rural, y en donde las mujeres toman un papel muy importante en el desarrollo de las acciones, y Rosaura pues es la protagonista de esta gran película, muy recomendable, donde puedan ver que esté anunciada, si la encuentran en YouTube o en algún lugar así, si la encuentran incluso en algún puesto de películas, cómprenla, no se van a arrepentir, es una excelente película, y la protagonista es justamente Rosaura Revueltas, hermana de Fermín, de Silvestre y de José. Ya también la descendencia de José Revueltas es muy destacada en el terreno del arte. Su hija Olivia, resultado de, hija de su primer matrimonio
Olivia Peralta fue una pianista, es una pianista muy destacada, sobre todo de la música jazz en México, del jazz mexicano. Y el nieto de José Revueltas, Julio Revueltas, pues es un destacado guitarrista, muy virtuoso, un tipo excelente en la interpretación de la guitarra eléctrica, composiciones muy interesantes. Su hija Andrea se dedicó a la publicación de las obras junto con Philippe Charon, de las obras de José Revueltas. Tuvo una vida muy azarosa. En 1925, antes de concluir el primer año de secundaria, Revueltas abandonó los estudios y se educó de manera autodidacta. Él acudía a la Biblioteca Nacional y ahí devoraba libros de todo tipo. 4 años después, en 1929, participa en un mitin en el Zócalo, es detenido, acusado de sedición y motín, y es enviado a una correccional, de la que es liberado bajo fianza 6 meses después. Y por este activismo que lo caracterizó desde muy temprana edad, Revueltas sufrió, además de estar en la correccional muy joven, estuvo encarcelado 3 veces por motivos políticos a lo largo de su vida. En 1932 fue enviado de julio a noviembre de ese año a las Islas Marías. En 1934, después de que organiza una huelga de peones agrícolas en Nuevo León, vuelve a ser enviado a las Islas Marías, donde permanece hasta febrero de 1935. De estas experiencias es donde va a surgir una de sus novelas destacadas, Los muros de agua, que se refieren justamente a este encierro en las Islas Marías. Su encarcelamiento más conocido fue en 1968, a partir del movimiento estudiantil, en el que Revueltas participó activamente, aconsejando, orientando, impulsando a los jóvenes estudiantes. Revueltas se involucró en las marchas, en los mítines, asambleas, la redacción de los posicionamientos de los documentos, de la propaganda, los desplegados que se hicieron a favor del movimiento estudiantil, dando conferencias. Y después de la matanza del 2 de octubre del 68, lo acusan, lógico, las autoridades del gobierno de Ordazista, lo acusan de ser el ideólogo del movimiento y pues lo persiguen. Él estuvo escondiéndose, viviendo en la clandestinidad, hasta que es detenido y pues pasa un tiempo nuevamente en Lecumberri. Eh, a partir de estas vivencias en Lecumberri, por ejemplo, es también donde surge una de sus novelas cortas más destacadas, que después sería adaptada para el cine, El Apando, dirigida por Felipe Casals, pero que originalmente es esta novela que escribe José Revueltas, y en el guión él incluso colabora para el guión cinematográfico con José Agustín, que era pues un escritor que empezaba a ser muy popular en esa década de los 70, de estos escritores de la onda, de esta corriente literaria juvenil de la literatura, que no les gustaba el nombre de la onda, pero bueno, era la etiqueta con la que se les había marcado. Casi toda la obra de Revueltas está editada en Era, que es la casa editorial que prácticamente dedicó mucho del espacio a publicar todos estos libros, desde novela, ensayo, cuento, en fin, incluso sus escritos cinematográficos, no solo o más bien no refiriéndose a los guiones en sí mismos, que sí aparece alguno, sino también escritos que él hizo acerca de la cinematografía, que fue el otro ámbito en donde se desarrolló de manera muy destacada como guionista y también como activista político, que pues lógicamente estaba interesado en organizar a los trabajadores de la industria cinematográfica. Justamente por ese activismo es vetado, es aislado, es expulsado del ámbito del gremio de cinematógrafos, pero no sin antes dejar obras muy, muy importantes para el cine, haciendo una mancuerna en esta, como decía, al salir de la época de oro, es decir, al final de la década de los 40, principio de los 50, hace una excepcional mancuerna con un gran director que fue Roberto Gabaldón, quienes forman de repente, estos grandes equipos de trabajo en el cine mexicano. Tanto José Revueltas en el guión, junto con Luis Espota, quien a veces se encargaba de hacer la adaptación de lo que escribía Revueltas o viceversa, Roberto Gabaldón en la dirección cinematográfica y Alex Phillips como fotógrafo, que se encargaba de hacer la filmación. Pero no solamente trabajó
el Gran Revueltas con Roberto Gabaldón, que son sus obras más destacadas. También trabajó con Luis Buñuel en La ilusión viaja en tranvía. Y bueno, finalmente, como mencionaba, ¿no? En El apando de Felipe Casals. Mm, Fue exiliado de este ambiente, pero bueno, eso no impidió que se estuviera desarrollando en otros medios. Llama la atención mucho cómo esta familia Revueltas estuvo involucrada en los grandes movimientos culturales y artísticos sin dejar de ser políticos a nuestro país en la década de los 30, de los 40. Hay que recordar, y aquí es donde empiezan esos vasos comunicantes con la historia de nuestro sindicato, que por ejemplo Silvestre Revueltas fue parte primero de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que fue este colectivo de diferentes, artistas de diferente género, que se juntaron a hacer política, a hablar de política, a discutir de política, particularmente en contra de este crecimiento del fascismo en Europa que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la LEAR, que después se disolvió, participó Silvestre Revueltas y luego se integra con otros artistas en lo que va a ser este gran proyecto del Sindicato Mexicano de Electricistas, que acoge a este director teatral pionero, vanguardista, de origen japonés, Seki Sano, y van a conformar el Teatro de las Artes. Seki Sano dentro de la cuestión teatral, Silvestre Revueltas dentro de la música, incluso él escribe la música para una de las primeras obras importantes que iba a ser el Teatro de las Artes, que fue La Coronela. Infortunadamente fallece Silvestre Revueltas, su obra queda inconclusa, entran otros, Blas Galindo y otros compositores a completar su obra. Pero bueno, me refería a cómo se van relacionando con el ESME, particularmente dos miembros de la familia Revueltas. Por un lado Silvestre, que como dije participa en el Teatro de las Artes, pero posteriormente el mismo José Revueltas lo vamos a ver frecuentando las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas ya en la década, finales de los 40, principios de los 50, cuando se forma una compañía de teatro, la forma Ignacio Retes, don Ignacio Retes, otra institución del teatro mexicano y del cine también. Don Ignacio forma la compañía teatral La Linterna Mágica, después de que él había sido asistente de Seki Sano en el Teatro de las Artes, forma su propia compañía de teatro, jala a José Revueltas, quien se casa con la hermana de Gabriel Retes, va a ser su segundo matrimonio, y pues justamente Retes es el que le da la oportunidad a Revueltas de adentrarse en el mundo del teatro, de escribir estas obras, de hecho presenta una de ellas ahí en el Teatro de los Electricistas, en Antonio Caso, entonces la calle de Artes 45, una obra que se llama Israel, que él mismo dirige, es de los pocos trabajos de dirección, si no es que el único, creo que sí, no, creo que hay otro, pero bueno, es de los pocos trabajos que hace como director de teatro José Revueltas y lo hace en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas. El grupo, repito, se llama La Linterna Mágica. Incluso dentro de las anécdotas interesantes, el mismo Juan Soriano fue un pintor destacado muy destacado también en nuestro país. Él se encargó de hacer escenografías y vestuario para la compañía de teatro La Linterna Mágica. Y vale la pena retomar la lectura de estos cuentos, y voy a comentar brevemente. A mí me tocó leer varios de estos cuentos en diferentes antologías, revistas literarias, etcétera. Pero hace poco me encontré con un hecho que ocurrió justamente cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento, en 2014, se encontró un rollo de película en la Filmoteca que se creía desaparecido ya porque a finales de los 40 filma, este ánimo de estar en todas las partes del universo cinematográfico, lleva a José Revueltas a dirigir una película de la mano de Manuel Álvarez Bravo, quien se encargó de filmarla. Manuel Álvarez Bravo también relacionado con el Sindicato Mexicano de Electricistas a través de su colaboración en la revista Lux con algunas fotografías, pero también de Lola Álvarez Bravo, su esposa, quien colaboró directamente en revista Lux y formaba parte también del grupo de Teatro de las Artes. Bueno, pero esta película que realmente se completó, pero nunca se acabó de montar, que se titulaba ¿Cuánta será la oscuridad?
está basada en un cuento de Revueltas que aparece en este libro de Dios en la Tierra. Yo no conocía este cuento. Sin embargo, bueno, este rollo se lo encuentra la nieta de José Revueltas en la Filmoteca de la UNAM cuando creían que ya había desaparecido porque, bueno, no terminan de editarla, no terminan el montaje y todos los rollos de película finalmente van a dar a la bodega de la Cineteca Nacional en la década de los 70, que como sabemos muchos, o tenemos, incluso nos tocó vivirlo en su momento, esta cineteca fue presa de las llamas, hubo una terrible explosión, un incendio que consumió infinidad de originales y negativos de películas mexicanas y extranjeras y que entre ellas estaba esta película de Cuánta será la oscuridad que dirige Revueltas. Entonces se piensa que por ahí puede haber algunos rollos perdidos, hay esta investigación en curso. Vamos a subir el video a nuestro perfil en Facebook de Letras Militantes, pero por lo pronto vamos a leer este cuento que le da eh, origen a esta película nunca terminada, no vista, de José Revueltas, Cuánta será la oscuridad. Ahora no tenía anteojos y su mirada se había empequeñecido tanto que le era preferible mantener los párpados cerrados, sin que pudiese remediar una dura y áspera desolación interior, sacudiendo su alma. Así era más pobre y más débil y más humilde de todo lo que antes fue. Y aunque esto contribuyera a fortalecerlo, dábale miedo dentro del corazón porque, en fin de cuentas, no era otra cosa que una humana criatura, con el cuerpo vencido y con los ojos sin siquiera mirar bien, ni siquiera mirar bien las cosas del espíritu, porque estaban llenos de asombro de la vida y de la muerte, y por ello secos, en definitiva. Pues si la lumbre que está en ti es oscuridad, la oscuridad cuánta será, recordó las palabras del Evangelio según San Mateo. Cuán poca es entonces, se dijo, cuán poca y cuán incierta la pobre luz de los hombres. Como ser humano, como ser dueño de una dignidad natural, jamás se había sentido tan lleno de impotencia. Si abría los ojos, en su torno solo encontraba manchas casi deshumanizadas que, sin embargo, eran, como él, seres de carne y hueso y con vida. Pero ese abrir de ojos renovaba dentro de su corazón el sentimiento de soledad, de terrible desamparo, dependencia y pequeñez. No tenía fuerzas tampoco para rezar, ni fuerzas, ni ideas, ni espíritu, así como de igual manera sentíase del todo débil e inútil para decir algo que consolase a la pobre gente que lo rodeaba. Quizá de tener sus anteojos se sentiría otra vez fuerte, piadoso y activo, como cuando se inició en el conocimiento de los evangelios, pero ahora solo comprendía su propio dolor y su propio miedo. Recordaba a los perseguidores, cómo tenían el rostro completamente pálido y cómo la voz ya no era suya. Tal vez sufrieran igualmente que los perseguidos, pero sin duda con un sufrimiento cargado de rencor y de tristeza. Sin embargo, al mismo tiempo pensaba lleno de alarma que a los perseguidores, a los instrumentos de venganza, no los perseguiría como a Caín, el ojo de la divina providencia, que eran tan fuertes y lóbregos que el remordimiento jamás podría habitar dentro de sus corazones. ¿Y si volvieran? Si algún grupo de ellos lo encontrase aquí en medio de su aterrorizado rebaño, ¿cómo podría huir él, casi ciego, con sus inútiles ojos miopes? Experimentó una amargura indecible y por instinto, sin darse cuenta, llevó la mano a la altura del pecho por sobre la miserable camisa de manta para buscar los espejuelos que ya no estaban ahí, pero que deberían pender de un cordoncito, el mismo que le destrozó la piel del cuello en un surco de sangre al serle arrancado por los perseguidores. La informe y dura mancha de una mujer se le aproximó. «Hermano pastor», le dijo, «calme usted a la niña. Haga usted que no llore, por favor». La voz de la mujer era temblorosa y queda. El pastor abrió los ojos hinchados. Daban lástima,
hoy mucho más pequeños, como semillitas. Solo usted puede calmarla, oyó que agregaba la mujer. No quiso replicar una palabra. Miró al rostro opaco de la mujer y hubiera querido besarle la frente y darle las gracias por su fe. Justamente besarle la frente en el sitio mismo de la terrible herida. La mujer mostraba un machetazo de refilón que le había despellejado la mitad de la frente y ahora, al hablar, espantaba las moscas con la mano y ese movimiento era como una ave rítmica, humana y extraña. Sí, el pastor había oído a la niña desde hacía varias horas, las horas que llevaban refugiados ahí. Aunque tal vez aquellos gemidos se remontasen a un tiempo más lejano, a un tiempo absolutamente lejano. El pastor había visto cómo era una niña pequeña y pequeñita y cubierta de sangre, pero seguramente no lloraba por sus heridas, sino por algo más espantoso. Al comprender esto, sintió toda la infinita inutilidad de su propia vida y de la vida en general. ¿Por qué deberían ser así las cosas? ¿Por qué no habría nada detrás del hombre sino pavor? Aquella niña lloraba, pero su llanto era un llanto adulto y envejecido o extenso, un llanto más allá de la edad. Déjame y vete, dijo entonces imperiosamente a la mujer. Los ahí reunidos habían llegado a un punto mortal y solitario que les revelaba lo nunca visto y lo definitivo. El pastor ya no era un hombre de Dios, sino un ser desnudo y sin potestad. Y todos estaban desnudos frente a sus propias vidas. Lo ocurrido hasta entonces era más tremendo y más fuerte que la fe, y desde ahora comenzarían a contemplar algo extraordinariamente frío, no imaginado nunca. La mujer quiso insistir ante el sacerdote, pero de pronto le pareció aquello sin el menor sentido. La pequeña Néstora debía sobrellevar aún tan pequeña, aún tan sin pecado, todo su sufrimiento, todo su temor, y eso en soledad, sin ayuda de nadie, porque era una niñita a quien le había tocado saber, en un solo golpe, del dolor entero del mundo, como si fuese un testimonio vivo de la impiedad que habita en cada uno de los rincones. Regresó a su sitio la mujer, junto a la niña y junto a Demetrio, que estaba ahí sentado. Ya está llorando más que Dito, dijo Demetrio en relación con la niña y a modo de consuelo. La mujer se sentó junto a su hombre, terriblemente absorta, y con los oídos dispuestos tan solo para oír el llanto de la pequeña. No le importaba ya nada en el mundo sino ese llanto, y ese llanto no cesaría jamás, ni siquiera con la muerte. ¿No quiso venir?, preguntó Demetrio, señalando con la cabeza hacia el pastor. Creo que no me reconoció, repuso ella con voz sorda. Creo que se está quedando ciego. La pequeña Néstora reposaba entre dos matas de maguey, sobre cuyas hojas un delantal servía de mosquitero. Todos los ahí reunidos, Genoveva, Abigail, Timoteo y desde luego los padres, Demetrio y Rosenda, tenían concentrada su atención, como hechizados, en el sollozar de la niña. Nadie decía una palabra, pues era como un sortilegio oscuro, como una revelación de algo pesado y descomunal que aún no se comprendía del todo, pero que era el descubrimiento de un hecho existente en la vida y que ellos hasta ahora no habían sospechado. Un martirio sin medida los ataba a ese llanto. La conciencia de una crueldad inaudita obligábalos a no escuchar ya otra cosa que aquel sollozo sobrehumano. Se refugiaban al amparo de una colina, sobre la extensión tristísima del desierto, sembrado de magueyes. Era como si el país, sobre su tierra, no tuviese otra cosa que magueyes hasta el horizonte, y con algo de extrañamente humano, sentados, encogidos, herméticos, como animales humanos y a la vez vegetales. Pero también era como la resurrección, porque el cielo, entre los agaves, las volvía de tan radiante flores, flores verdes, coronas, laurel espantoso y puro. Se refugiaban ahí porque ahí estaba la soledad y quizás a ese sitio no llegasen los perseguidores, no llegara el odio, aunque estaba presente, para toda la eternidad, el llanto de la niña, que era peor que el odio y la persecución. Todos callaban. Ahora no podían volver a mirar frente a frente el rostro de ningún ser humano, de ningún semejante.
Ahora ya no comprenderían ese rostro, ni si en alguna ocasión hubo un lazo vital, solidario y de especie entre ese rostro y los propios rostros de ellos. Aunque las cosas volvieran nuevamente a ser normales, ya no serían las mismas, pues se había establecido un vacío sin medida que ocupaba todo en derredor, como un mar. Abigail tosió y todos sintieron el dolor que aquella tos causaba sobre el cuerpo de la mujer. Se había vuelto muy fea, cuando antes era lozana, tranquila, muy sucia como una bestia, y a simple vista se advertía cómo no se la podía tocar siquiera. A tal grado por dentro era un sistema de dolor y de desorden bajo el vientre. Esparrancada como una parturienta, se tendía completamente inmóvil, completamente inhumana. Pobrecita, exclamó Timoteo, su marido, poniéndole la mano sobre la frente como a una madre enferma, al mismo tiempo que le dirigía una mirada sin luz y sin inteligencia. Pobrecita. Sin embargo, todos sus deseos eran que muriese. Al verla ahí, la odiaba con un rencor sin prórroga, seco y lleno de asco, como se odia a una cosa que lastima y a la cual de ninguna manera se concede el derecho de lastimar. Comprendía que ella no era culpable de nada, pero algo le decía que de cualquier modo era culpable por quién sabe qué razones oscuras e injustas. Culpable tal vez por no haber muerto. Revolvíasele entonces desde las entrañas el reproche bárbaro. Puta, puta desgraciada. Y le entraban enormes deseos de llorar. Abigail abrió los ojos, quejándose en voz muy baja, como con vergüenza. Al advertir la mirada de Timoteo, comprendió que ya nada podría reconstruirse entre ellos y que su amor había terminado para siempre. Pero no pudo decir la más pequeña palabra. No se movería de ahí ninguno de los fugitivos. Nadie pensaba hacerlo. Aquella era su patria de magueyes, de cactus, patria colérica, patria espesa, con su desesperado cielo. Yo no perdí nada, decíase Genoveva, una de las tres mujeres ahí presentes. Las otras dos eran Abigail y Rosenda, sin contar la pequeña Néstora, aún no mujer e hija de Rosenda. Yo no pedí nada y sin embargo estoy sola, abatida y sin esperanza, como si hubiera perdido todo. Yo no perdí sino un pequeño muertecito. Los perseguidores habían llegado a casa de Genoveva por la noche. El jefe de ellos, furioso, enfermo de furia, tomó por los pies al delicado, majestuoso cadáver de Rito, que era como una hermosa paloma fúnebre en el velorio, como una pequeña ave solemne llegada a la muerte. Este niño, dijo el jefe, y al decirlo sus ojos estaban blancos y sin pupilas, larga y profundamente ciegos. No es hijo de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No ha sido bautizado en Dios. Es menos que un perro. Entonces tiró de los pies de Rito con una lóbrega violencia iluminada, como si reprodujera un sacrificio antiguo y profundo, exaltado y estremecedor. Los demás hombres sujetaron a Genoveva mientras del otro lado de la casa, en la porqueriza, oíase el ruido de los cerdos al devorar al pequeño muertecito. Hubiera estado vivo, se decía hoy Genoveva, pero ya estaba muerto. De todas maneras ya estaba muerto y al día siguiente lo íbamos a enterrar. No sé entonces por qué sufro tanto, ni por qué me siento tan sola en el mundo. Mayor sufrimiento al de Rosenda, que vio flagelar a su hijita Néstora. Cubrieron de sangre el cuerpo de la pequeña a fuerza de machetazos y ahora la niña estaba loca y sollozaba sin medida. La bautizaré en la iglesia católica, les gritó Rosenda, pero déjenla, déjenla por Dios y todos los santos. Sin embargo, los perseguidores no dieron oído a sus palabras y aquello duró como si hubiese durado por toda una vida. Hoy era imposible comprender nada. Allí estaban todos reunidos, pero sin comprender ya nada de la existencia. El viejo pastor protestante, vestido con su calzón de manta y calzado con sus guaraches, parecía dormir, apoyada la cabeza en un montón de tierra y los ojos fuertemente cerrados. Parecía dormir, pero abrió los párpados y se convenció de que había perdido la vista por completo.
Entonces, muy quedamente, empezaron a rodar las lágrimas por sus mejillas. Todo estaba consumado. Sobrecogedor este cuento, cuánta será la oscuridad, y este cuento fue el que el propio Revueltas filmó de la mano de Manuel Álvarez Bravo. Vamos a esta pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando continuamos con Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes, después de esta pausa musical con música original de nuestro compañero Carlos Villanueva. Continuamos con esta serie de cuentos de José Revueltas. El de Cuánta será la oscuridad, pues es la verdad un relato muy intenso que nos habla de una época muy compleja en la historia de nuestro país, que ya incluso abordamos aquí en Letras Militantes, la Guerra Cristera, que además de la persecución que hubo por parte del Estado hacia la Iglesia Católica, pues también hubo este enfrentamiento contra los creyentes, los protestantes, y se desató esta violencia que está presente en todos los cuentos de Dios en la tierra. Violencia y una constante contradicción entre pues esta referencia a lo religioso. José Revueltas se consideraba católico a sí mismo, pero bueno, vivía en esta contradicción constante entre lo que dicen los evangelios y lo que hace el ser humano. Y esta contradicción no solo la veía en el terreno de lo religioso, también fue parte de su lucha a lo largo de su vida en el terreno ideológico, lo que le costó en 2 ocasiones la expulsión del Partido Comunista por sus críticas al dogmatismo del Partido Comunista, a la línea stalinista dura que tenía entonces el Partido Comunista Mexicano y que no aceptaba críticas de ningún tipo, ¿no? Se le llamaba revisionista, se le decía reformista y no se le aceptaba dentro de las filas del partido. Finalmente, bueno, al principio fue pues rechazado y él buscó disculparse, retractarse de sus posiciones críticas para volver a ser aceptado en el partido. Volvió a ser aceptado años después en el partido, se le vuelve a expulsar y entonces toma ya una posición mucho más ofensiva hacia este Partido Comunista que no representaba a la izquierda de ninguna manera. Hablamos de un Partido Comunista que en su momento pues salía al Estado mexicano, al propio Miguel Alemán, y que pues no tenía una posición revolucionaria como se supone que debería tenerla. En fin, es también materia de otra historia. Pero todas estas contradicciones y toda esta lucha contra lo propiamente humano
es algo que caracteriza la obra de José Revueltas y particularmente estos relatos. Vamos a continuar con uno de los cuentos que se titula El Dios Vivo. A José María Argüedas. Confusamente distinguía desde el caballo la pequeña luz de la tánica linterna, y por debajo de ella las blancas de Vicam Pueblo, donde bailaban con los blancos en silencio mientras del fonógrafo desgarrábase la humilde musiquita. Algunas iban descalzas como él, y a través de la ventana abierta, en mitad del calor, sentían los pies desnudos y la quietud y el silencio de esos pies al posarse sobre la tierra. Fiesta de lloris, pensó, sin moverse de su sitio. Mojados del sudor, dejaban una huella armoniosa encima de la tierra, como si fuese una flor cálida. Eran flores de saguaro, rodeadas de espinas, las blancas flores de otro mundo, y tan próximas, ahí, pero como la roja, casi negra flor del cactus, inalcanzable. Miró, inclinado como estaba sobre la silla de su caballo, sin que, no obstante, pudiera vérsele, la noche apretándolo, el mismo nocturno, hecho de negros elementos. Lloris, blancos, gritó en su lenguaje yaqui. Lloris malditos. Allá adentro no entendieron, pues nadie comprendía el idioma del indio, pero miráronlo entonces sí, de sombra y real, que ocupaba todo el hemisferio terrestre de las tinieblas. Ahí está un Yoreme, que quiere decir hombre de la tribu yaqui, exclamaron sin pavor, pues la ronda de los federales recorría Vicam Pueblo para que los Yoris, los blancos, no fuesen importunados por los indios. Algunas descalzas, porque también a veces los blancos son pobres y estas eran soldaderas, o la mujer de uno que otro subteniente, que sí llevaba zapatos. Morenas, prietas, pero no pertenecían a la tribu, blancas, en fin. Ni hablaban la lengua, sino el castilla sangriento. Llevó la botella de bacanora a los labios para que penetrase por su cuerpo esa tristeza, esa obstinación, esa lujuria triste. Lloris, pensó otra vez tercamente. Fiesta de lloris. No lo invitaban, era como un animal, como un perro, cuando aquella debía ser su casa. Por la tarde de ese día había estado con el jefe Butimea, que era coronel de los pueblos de Bacum, Cocorit, Raum y del Vicam Indio, capital de la tribu. El jefe tenía un mechón de pelo negro que le caía sobre la frente como una cuchillada. Sus ojos miraban muy lejos al hablar y eran al mismo tiempo fascinantes, de culebra. No bebas hoy, le dijo, y señaló al alahuacín, al verdugo, a modo de advertencia. El alahuacín castigaba el mal comportamiento de los miembros de la tribu. Conversaron bajo una enramada y Porfirio Buitimea no le miró a los ojos en todo el tiempo, pese a lo cual él los sentía sobre sí, fríos, densos, de profundo misterio. Ahora la noche era como los ojos mismos de Buitimea, una noche preterrenal, una noche del espacio. No vayas, le había dicho también, a la fiesta de los Yoris, los han humillado. Pero ahí estaban los Yoris en su fiesta, bajo la luz de la lámpara, bailando. Tomó otro chorro de bacanora, siniestro, para sentir así la soledad, el poder, el llanto. Querría entrar en el baile a pesar de la prohibición de Buitimea, y que alguna mujer reconociese en él lo antiguo, lo poderoso, pero se quedó aún junto a la ventana, infinito y negro, rodeado por todas las sombras, sobre el caballo, sintiendo cómo crecía su orgullo de Yoreme. En lugar de plantas, una flor en los pies, un túmulo quedó móvil, sin gravitación. Junto a eso, mirando desde el mundo anterior, tierra ecuestre, él, a quien Buitimea había prohibido acudir al Vicam Yori. No cumplieron, le contó esa misma tarde Buitimea, en relación con la tierra que la tribu había prestado a los blancos. No saben cumplirle al Yoreme y luego nos engañan con los licenciados. Los yaquis habían prestado su tierra a un grupo de blancos a condición de que éstos entregaran una parte de la cosecha para el fondo común de la tribu. Ni un grano nos dieron,
tantito así, le había explicado Wittimea. Todo lo llevaron para Cajema, a los molinos. Wittimea tenía los ojos puestos en el horizonte y su pañuelo rojo de seda en torno del cuello agitábase movido por el viento. No había cólera ni odio en sus ojos tremendamente fríos, crueles. Tal vez algo más allá de la cólera y el odio, algo más terrible. Volvióse de espaldas al inmenso cerro de Bacatete, coloreado por el crepúsculo, como la sangre. El Achaitaa, el Padre Sol, se ocultaba por el lado del río, en un incendio antiguo y lustral. No haremos más tratos con los Yoris, terminó. Acerada, con filo, como los ojos de serpiente del cacique Wittimea, era la noche. Vagarían los animales, las tarántulas silenciosas, las víboras insomnes, con su lentitud, por entre los chaparros, por entre los tequesquites, con la sed ardiéndoles. Se desprendió del caballo con dulzura, al fin, cual una barca que dejase suavemente al margen del río. Luego entró en el baile, caminando bajo los horcones de la casa, para sentarse después en una silla, como en su trono. No bailó, no habló, no tuvo una sonrisa, los ojos sin ver a quienes lo rodeaban, hermético y superior. Ni nadie, tampoco, se atrevió a decirle nada, porque era un dios lejano, corporal, presente, construido por la tierra como una estatua pura. Con el alba se dirigió al Bikam Yoreme, dejando atrás el Bikam de los blancos. Estaba ahí Wittimea con su mechón como un ave negra que se le hubiese posado en la frente y aletease. Wittimea, dijo el indio que había desobedecido, llámala al alguacil para que me castigue. Vino el alguacil y entonces el indio fue colgado de las manos para que le dieran 100 azotes sobre el cuerpo. Así termina este cuento, El Dios Vivo, que forma parte de este texto importantísimo que, siendo una recopilación de cuentos, también tiene un profundo impacto en la crítica a lo social, a lo político, al comportamiento, a la interacción de los seres humanos en una sociedad como la nuestra, que no es muy distinta de aquella de 1948-49, cuando se dan a conocer muchos de estos cuentos. No fue editado directamente el libro como tal, en un solo tomo, sino que varios de los cuentos, por ejemplo, Dios en la Tierra, apareció en la revista Tierra Nueva en 1941. Por ejemplo, otros de los cuentos, Preferencias, que fue con el que abrimos este programa, se publicó en el suplemento cultural del Nacional en 1942, que creo que en aquellos tiempos el director del suplemento del Nacional era el periodista Fernando Benítez, también un personaje muy interesante de la cultura de nuestro país. Otro de los cuentos, el de El Dios Vivo, que acabamos de leer, se publicó en la revista Estampa en el año de 1944. ¿Cuánta será la oscuridad? Se publicó también en la revista Estampa en el 44, en el mes de agosto, en fin, y después ya se recopilaron en este libro titulado Dios en la Tierra. Vamos a continuar con otro de los cuentos que también me parece excepcional. Digo, me gustaría leerlos todos, pero lógicamente pues no nos daría tiempo en un solo programa para abarcar la lectura de todos estos cuentos. Vamos a dar el link en nuestro perfil de Letras Militantes para que puedan bajar en formato PDF los textos que estamos leyendo el día de hoy en Letras Militantes. Vamos a continuar entonces con este cuento que se llama La Acusación. A Efrén Hernández. Un mismo ruido como el de hoy, con rabia, resignado y seco, que no quería dejarse advertir, silencioso y con la misma fragancia hiriente de hierba, de veneno vegetal y animal, de atmósfera limitada entre la vida absoluta y difícil, y la ausencia y la muerte increíbles. Tan así que a 20 pasos, o desde la loma o la casa última, no era nada, ni movimiento, ni espectáculo, ni suceder, sino quietud, silencio mudo, inaudible existencia. Mas tomado desde el solitario corazón terrenal, desde el corazón final del uno,
Era todo eso lleno de espanto y maravilla, todo eso ruidosamente sordo, clarividente y negro. Quiso rezar, como ocurre, pero la presencia de la muerte impidió la llegada de sus pensamientos y que éstos desenvolviéranse en busca de Dios. Entonces se abandonó a sí mismo, sin fuerzas, ya para el combate. Cristo, le habían dicho, vente a tomar una copa. ¿Cómo no? Repuso Cristóbal a los dos hombres que el pueblo había comisionado para que le dieran muerte. El mismo ruido siniestro, doloroso de la primera vez, que era un ruido acre. Revolotearon las abejas aquella primera vez en su torno. Cristóbal las aplastaba sobre su rostro, en su cuerpo, pero el ejército se sucedía sin cesar como una pesadilla. Desde la loma aquello no era nada, pues mejor que ese ruido se desprendían otros por el aire, el sutil ruido del campo o el casi líquido de las campanas, en aquella hora todavía llena de luz. Miró, en efecto, al revolcarse desesperado, la pequeña torre recién pintada de color de rosa, lejana como un suceso ocurrido en sueños, y se dio cuenta de que nadie podría auxiliarlo. Ahí, perseguido por aquellos animalitos terribles que veían, que tenían fe, que tenían un rostro del otro mundo. Formaban el pueblecito unas cuantas calles sombrías de tierra, a punto de ser feas, y que no lo eran por una especie de ternura impiedosa por la soledad y porque los perros de las puertas, viejísimos, llevaban dentro de sí un algo de Dios prehistórico, sentados como ídolos de una liturgia llena de misterio. A causa de encontrarse a una gran altura, sobre las faldas mismas de un muerto volcán, los hombres cruzaban esas calles a partir de las 4, sujeta por el barboquejo de Ixtle la inexplicable corola del sombrero, embosados hasta los ojos, en pardas y tristes cobijas para defenderse del frío. Aunque pudiera tratarse también de otra cosa que no tan solo el frío. Era un frío delgado, sutil, pero dentro de las cobijas además los hombres sentíanse como dueños de un poder reptante, silencioso, en acecho. No era aquello entonces para cubrir el cuerpo, sin duda. Luego los ojos miraban de través, fijándose en una línea intangible, entre el borde del zarape y el borde del ala del sombrero, y así los pensamientos mantenían su raptante secreto, su calladísimo poder. Tómate el otro chumiatito, Cristo, dijeron los hombres en la tienda. La bebida era un alcohol pintado con sabores de naranja, de zarzamora, de piña. Con mucho gusto, dijo Cristóbal, que estaba feliz por considerar que ya nadie lo odiaba en el pueblo. Sus enemigos no lo veían a causa del embozo, ni aun en los momentos de tomarse la copa de 5 centavos, y él tampoco veía a sus enemigos, pero estaban ahí juntos, ante el chumiate, conversando muy quedamente, como si temieran no demostrar su afecto, su silencioso amor. No podían ser para el frío las cobijas. Dentro de ellas sentíase un poder oscuro, una capacidad inaudita, y para eso, y era eso, como estar metido dentro del templo de uno mismo, dentro de su propia corteza invulnerable, dueño del pasado, dueño del secreto, fuerte como una víbora, resguardada como piedra, el alma insomne y sin descanso. Hoy solamente recordaba Cristóbal que, como el de otros tiempos, este era un pequeño torrente cuyas voces, cuya furia, cuyo odio, tan solo a él le estaba permitido oír. Tenía el rostro completamente hinchado, de la misma manera que los pies y las manos. Lo último que pudo ver fue la torre de la iglesia y enseguida, después de sentir en el corazón aquel color de geranio, se dio cuenta de cómo se fugaba, cómo su cuerpo quedó temblando, casi muerto, sobre la tierra, lleno de abejas enloquecidas. Aquello no era la muerte, pero tenía todos los atributos, toda la desesperanza, todo el asombro y la claridad de la muerte. Primero el dolor, más y más intenso, y luego la neutralidad del dolor, hasta advertir que un límite inhumano había sido ya traspuesto y el alma tristemente corpórea hallábase en duda frente a su primer misterio. Diosito, madrecita, sollozó al abrir los ojos.
Estaba ciego y con sus dedos inmensos se puso a palpar la tierra. El crujiente cuerpo de las abejas muertas rompíase entre sus manos. Diosito, madrecita, ¿qué voy a hacer? Recordó entonces que por ahí vivía la vieja Blasa y empezó a gritar, pero no con vigor, sino con tristeza, de rodillas, como un ídolo vencido. Hoy ocurría todo como en aquella tarde, con las mismas sombras. Y si Dios tenía piedad de él, no le ocurriría nada malo y saldría con vida como salió en aquella ocasión. Aunque ahora solo lanzaba débiles gemidos y la vieja Blasa, que antes lo salvara, había muerto ya. Los tres hombres se daban cuenta, ahí en la tienda, de que algo siniestro se desenvolvía en el aire, y que tal cosa siniestra se desataría con furia sobrenatural e insensata después de algunas copas más. Pero a pesar de ello, sus movimientos, si podían llamarse movimientos, eran pausados, finos, votivos, y su voz, queda, tenía un transcurso de plegaria y de cántico no humano ya. Ándale, Cristo. Lo odiaban a muerte, pero con terror, suponiéndole una fuerza sin medida. Los dos enemigos de Cristóbal, de Cristo, como le decían, experimentaban todo el miedo infinito de matar a ese hombre duro, a ese hombre cruel, invencible, en cuyo ojo derecho se concentraba el poder de Dios, del Dios malo y sordo que gobierna los misterios del mundo. Había ido a recoger el dulce fruto de las abejas y ahora estaba ciego, castigado como un ángel. Madre Blasa no lo reconoció de rodillas como estaba, crucificado, tumefacto y llorando. Madrecita, Diosito, rojo y perdido, ciego, como si hubiese visto una gran luz, como si hubiese intentado robar un gran fuego. Madre Blasa lo lavó, limpiándole los grandes pies desnudos, las manos, las piernas, el rostro, y sacándole los aguijones de los párpados. Aunque no se advirtiera, a causa de la boca terrible y gruesa, Cristóbal sonreía, y por dentro de su enorme cuerpo vibraba, sin tampoco percibirse, un gran sollozo fraternal. No vas a quedar ciego, le dijo Madre Blasa. Como en un sueño tenue y como en una ceremonia grave, queda, los dos hombres condujeron a Cristóbal. Entonces Cristóbal comprendió que si había todo ese silencio amoroso, toda esa castidad infinita, era porque lo iban a matar, pero no puso resistencia. No vas a quedar ciego, repitió aquella vez la Madre Blasa, pero sí perderás un ojo. Ahorita mismo voy a sacártelo. Fue entonces por un pequeño machete. Era un machete que se había ido empequeñeciendo poco a poco con el transcurso de los años y que así, en esa forma humilde, envejecía en su condición de metal vivo, inmortal, pequeño en su afilada crueldad y misericordia. ¿Y para qué querías la miel? Los inmóviles labios feos y gruesos de Cristóbal sonrieron por dentro. Pero no quiso y no pudo responder que para regalarla a los niños sordomudos del pueblo, dos espantosos niños alucinados, terribles y buenos. El primer golpe lo recibió en la nuca, cuando sus dos enemigos se atrasaron un poco para cederle el paso. Había luz, pues el sol, junto al pico nevado del volcán, aún no se ocultaba. La gente del pueblo vio pasar a los tres hombres. Van a matar a Cristóbal, dijeron, pues todo el pueblo estaba enterado que esa tarde precisa, luminosa y no obstante triste, Cristóbal, el perro, el infame, el malo, debía ser muerto para paz y dicha de todos. Ya lo van a matar, gracias a Dios. Y la gente cerró las puertas, poseída de un pavor inconfesable y secreto. Madre Blasa le llenó la cavidad del ojo con un montoncito de hierbas para que no se juntaran los párpados. Ahora Madre Blasa estaba muerta, sin embargo, entonces lo había consolado. Ya te encontraré un ojo, no te aflijas. A los siguientes golpes fue un ruido exactamente igual como el que le hicieron las abejas. Había en ello furia y silencio, miedo y prisa, remordimiento. Cayó sobre la tierra Cristóbal y mientras uno de los hombres le sujetaba los brazos, el otro, con una piedra, lo golpeaba sin fijarse en dónde.
El que le sujetaba los brazos, al ver que Cristóbal no hacía resistencia alguna, optó por soltarlo y tomó una piedra a su vez, para no perderse un minuto del odio, de la injusticia, del crimen. Hay que sacarle el ojo, exclamó trémulo, como iluminado, el ojo maldito. Le pegaron entonces en la sien derecha y uno de ellos introdujo los dedos por entre los párpados para arrancar el espantoso ojo de vidrio, pero en ese mismo instante sintió terror. Se miraron los dos hombres durante algunos segundos y al mirarse vieron las almas, sobrecogidas, solas, solas sobre la tierra, solas bajo la tempestad, sin consuelo, en medio de la desconsoladora tierra. Enseguida, aunque todo el pueblo sabía del crimen y lo autorizaba, quisieron enterrar el cuerpo de Cristóbal, pero fue imposible. ¿Quién sabe dónde había conseguido Blasa el ojo de vidrio? Que era un ojo grande, feo, de alguna cabeza disecada de venado. Pero desde entonces, Blasa y Cristóbal fueron los seres más horribles del pueblo. El ojo de Cristóbal se mantenía siempre abierto, pues por ser tan grande no alcanzaban los párpados a cubrirlo. Desde entonces y hasta la muerte de Cristóbal, todas las calamidades del pueblo, las sequías, las muertes, se atribuyeron a ese miserable ojo en perpetua vigilia, a ese ojo tan espantoso, tan intranquilizador, tan acusador como aquel que persiguiera a Caín por los siglos de los siglos. Tremendo, tremendo este cuento de... Casi todas podrían adaptarse a cine. Este de la acusación tiene este factor de cómo va haciendo el flashback y el presente, cómo van corriendo uno al lado del otro, ¿no? Cómo tenemos a Cristóbal cuando tiene este primer accidente con las abejas y pierde el ojo y Madre Blasa le tiene que poner este ojo grandote y que se convierte en una maldición para los dos y que siempre va a ser mal visto Cristóbal hasta que un día, bueno, pues la superstición y este odio irracional y esta manera irracional de atribuirle a las cosas más absurdas el origen de todos los males que ocurren en una comunidad, pues da como resultado esto, la máxima superstición, que es decir, pues muerto el perro se acabó la rabia. Y este perro es justamente Cristóbal, en un pueblo que, pues como está caracterizado, es de esos pueblos muy cristianos, muy creyentes, muy católicos, pero que sucumben ante estas pues formas de relacionarse, ante estas formas de solucionar estos terribles problemas que se van presentando en el día a día de estas comunidades, particularmente comunidades rurales. Bien, vamos a continuar entonces con otro cuento del maestro José Revueltas, un cuento que se llama Verde es el color de la esperanza. Todos tienen este tono triste, lúgubre, trágico, toda esta tensión que se va desarrollando a partir de una situación límite que le toca vivir a los protagonistas. De alguna manera quisiéramos empatizar con los protagonistas, pero es muy difícil. Hay como que se genera, por la misma acción, se genera un rechazo hacia estos protagonistas. Uno no puede ponerse en el lugar de Cristóbal, por ejemplo, uno no puede ponerse en el lugar de la muerta, la madre del niño, que también termina muriendo. Uno no puede ponerse en el lugar del pastor que se da por vencido en el de cuánta será la oscuridad. No puede ponerse en su lugar y decir yo sufro o me identifico con el sufrimiento que tiene él. Son personajes escritos con este distanciamiento que pues teoriza Bertolt Brecht, bueno, que teorizan a partir de Bertolt Brecht, que hay este distanciamiento con los personajes. Pero bueno, eso también es objeto de otro análisis. Vamos entonces con Verde es el color de la esperanza. Desde la cama, y al inclinar la cabeza hacia adelante, apoyado el cuerpo en el antebrazo, advirtió a su mujer que en esos momentos, como de costumbre, todas las mañanas vestía a los pequeños. A los pequeños tan asombrosamente grandes, graves los dos, con sus ojos y sus razones y sus cerebros. Ahí estaban ellos silenciosos y lo terrible era haber abandonado los sedantes corredores de hacía un minuto. La manzana rota y aquello suave, negro, que se le había escurrido tan sin saber por qué al solo regresar nuevamente a la vigilia clarísima, hiriente, de la habitación de los hijos, de la carta,
la esperada prodigiosa carta. Por grados, su mujer volvía a ser más fea. Ayer lo fue menos, desde luego, fea y enigmática, y aunque no las tuviese hoy sobre el cráneo, encima, las canas sucias que ayer, desde luego, no estaban ahí. Tal vez porque la carta no había llegado, o sí, nada más un efecto de luz, de la luz solar blanda, terrestre. Te aseguro, dijo para tranquilizarla, que hoy llega. No puede pasar de hoy. Aunque estas mismas palabras las había pronunciado ya otros días iguales, solo que entonces el cielo estuvo nublado y la voz, al decirlas, casi le dudó un tanto, como si él tampoco creyera en la carta. Los carteros no se equivocan nunca. Son como ángeles materiales y llegan a las puertas con sollozos, con mentiras, con honores, con nombramientos, con cadáveres. Su mujer, no obstante, podría escuchar mal, confundirse, decir al cartero que ahí no u otra cosa. Mira, será un sobre tamaño oficio, con membrete. Echó las piernas fuera de la cama y miró sus pies y las uñas. Entonces, podría comprar un abrigo, inscribir a los 2 niños en la escuela, mandar a su mujer con el médico y tantas cosas más, cortinas, zapatos, sábanas. No lloraban desde hacía mucho tiempo, y dentro de su pequeñez eran como 2 seres maduros, de mucha edad y muchos pensamientos. ¿Qué quieren que les traiga? Los interrogó, engañándose a sí mismo, como todas las mañanas. Si lloraran serían como niños, verdaderamente. El mayorcito apretó los labios. Un pan con mantequilla, dijo. Eran 2 arbolitos sin hojas, graves para siempre. Sí, sí, todo, muy pronto. Un pan, un ferrocarril de juguete también. El niño negó, muy serio. No, solo un pan con mantequilla. Al volverse la mujer, su marido ya tenía los zapatos puestos. El hombre no pudo menos que mirar de nuevo el rostro que 2 meses antes no era así, y que en efecto jamás había sido así, solo que las cosas ocurrían de otra manera. Acaba de vestirte para que desayunemos. Él obedeció con docilidad infinita, colocándose los pantalones. ¿Qué te parecería, dijo, comprar el terreno por Miscuac o San Ángel entre grandes árboles y ahí tener la casa y un jardín para los niños? Fingieron disputar si mejor en otro sitio, con un aire más sano y transparente, y parecía como si en realidad disputasen, pero brillaban sus ojos con una luz muy tierna y esperanzada para que aquello fuese siquiera discusión, antes al contrario, tal vez nuevo cariño, más hondo de lo que ellos creían. Los 2 chicos corrieron hacia la mesa para tomar el té en que consistía todo el desayuno, mientras su padre se miraba en el espejo con muchísimo asombro de verse, de examinar su mirada opaca, sus pómulos, los dientes sin aseo. La carta sería de la presidencia o de gobernación, él no estaba bien seguro, con membrete oficial. Quizá dentro de un sobre amarillo largo, que es donde se remiten los oficios, comunicaciones, nombramientos. Los carteros son muy diligentes, cumplen su deber como sin fatiga, a través de las calles, los barrios, las ciudades. Bueno, concluyó convencido en lo absoluto. Definitivamente lo compraremos en San Ángel. ¿Quién sabe si se extraviara o llevase la dirección mal puesta? Luego en las oficinas ocurre que hay un descuido espantoso, una pereza, amontónanse expedientes, legajos, archivos. A los ojos del simple burócrata sin corazón, una carta carece de individualidad, de vida. Ocurre así, aunque esa carta sea inmensa y entrañable. Primero sacudía a su escritorio para sentarse después con la pluma entre las manos, orgulloso de ser uno de los mejores escribientes del mundo. Todos los días, en ese justo minuto, sonaban las 9 de la mañana. No podría olvidarlo después de 20 años. Me gustará, le dijo a su mujer desde el espejo, ir al campo los domingos y llevar un pollo frito y manzanas. La mujer le dirigió una mirada de reproche, a tiempo que significativamente señalaba a los pequeños. Él se encogió de hombros. Mira, dijo con seguridad, hoy llega esa carta, lo sé bien. A otros les ha llegado, yo no puedo ser la excepción.
Tendremos entonces pollo y fruta y todo cuanto podamos desear. Uno de los mejores escribientes del mundo, con una de las más bellas letras que se hayan conocido. Así que no podrían de ninguna manera olvidarlo ni olvidar sus 20 años de trabajo. Al principio no pudo entender en una forma completa cómo, de súbito, terminaron esos 20 años para siempre. Miró alucinado el rostro del jefe. Tan no pudo entender que al otro día acudió y ya en las puertas mismas de la oficina se sintió extraño, solitario y muerto, como si nadie le tuviese el menor cariño en la tierra. Dejaba de pertenecer a aquel hermoso sistema de papeles, de cifras, de jerarcas, y todo era vacío, definitivamente triste. Había que tratar bien al cartero, pues suele ocurrir en ellos que, aun siendo obligación suya la de entregar las cartas, abriguen animadversión contra cualquier destinatario y con este o aquel pretexto no le hagan entrega de su correspondencia. Fíjate bien, será un sobre grande y encima mi nombre escrito a máquina. Si nada más lloraran los dos niños sería como cosas vivas y menos dolorosas, pero estaban viejos, sin voz y llenos de experiencia, de ideas, de conocimiento de la vida. Toma el té, es lo único que hay, siquiera que te carga algo caliente. Él observó el pocillo de peltre, despostillado en algunas partes, y se puso a pensar en muchas cosas que antes no advertía. Recordaba que su mujer era de rasgos finos y cálidos, con el mentón especialmente suave, mientras hoy los pómulos mostrábanse furibundos y el rostro se había tornado ancho, crecido. Crecíale asimétricamente, sin concierto, y como si las mismas líneas sufrieran al crecer dentro de un espacio opositor y agudo, más triste a cada minuto. Ella ignoraba todo lo ocurrido en la oficina y que el hombre era incapaz de cualquier trabajo, pues únicamente tenía la letra más hermosa del mundo, la más bien hecha. Lo observaba como siempre, solo que con algo allá adentro que no podría comprender jamás. Seguramente será una carta muy amplia y extensa, dijo el hombre a la mitad del cuarto mientras los tirantes le colgaban por detrás. Lo asombroso era que los dos hijos no tuviesen una sola queja, aunque se les veía el hambre sobre la piel, extendiéndose como barniz. De no llegar a la casa aquella comunicación, iría sin duda a la lista de correos, ya que ahí todo encuentra su orden, pues nada existe más bien organizado, más eficiente que el correo, donde saben cómo se llama uno y si trabaja o no y hasta si tiene hijos. Sonreíale diariamente a aquel hombre del correo tras la ventanilla. No, señor, no tiene usted carta. Es imposible que una carta se pierda, aunque de cierto la manejan muchas manos y transita como en un sueño mágico desde el buzón hasta su destino. En el edificio de correos conoció a una familia indígena. Sentábanse el hombre, la mujer y los hijos junto a la lista para guardar una carta que debía llegarles. Era mucho más seguro estar allí para que no escapase y ver a cada momento si, prodigiosamente, como todo lo del correo, de pronto figuraba ya el nombre debajo de los demás, alegre y profundo. El jefe y el subjefe lo miraron tan abatido, ahí frente a ellos, sin saber qué decir, con una sonrisa de lágrimas en el rostro, completamente estúpido y humilde, que el subjefe le tocó el hombro. No se preocupe, el gobierno no puede dejar de utilizar sus servicios algún día nuevamente. Tenga por seguro que lo llamarán otra vez. Y eran palabras del subjefe, siempre noble, severo, digno, a las cuales no podría dejársele de dar crédito. Comenzó a sentir el miedo cuando justamente se aproximó para tomar su desayuno. Los tirantes no le colgaban ya tras las espaldas, sino que, bien firmes, mantenían sujeto el pantalón negro y viejo. Le temblaban las manos y no quiso levantar los ojos de sobre el pocillo de té. Ahora comprendía por qué estaba ella tan fea y por qué sus rasgos se iban agravando con lentitud. No hay tal carta, ¿verdad?, preguntó, como si su voz fuera una racha de viento doloroso. Entonces, él permaneció firmemente callado, con el corazón lleno de pavor y soledad, pues si dijese las cosas como eran, ya nada le quedaría en el mundo.
Así termina este cuento. Verde es el color de la esperanza, de José Revueltas, de su espléndido libro de cuentos Dios en la Tierra. Bien, así llegamos al final de esta emisión de Letras Militantes, haciendo pues un humilde homenaje a este gran escritor que fue, a este gran personaje que fue José Revueltas. Nos vemos por aquí próximamente con nuevos textos, nuevas cosas que decir en Letras Militantes. Agradecemos a Radio ESME el apoyo de las compañeras y compañeros de Radio ESME para la difusión de este programa, a mis compañeras de la Prosecretaría de Trabajo, su apoyo siempre para la realización de Letras Militantes. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.